una definición un poco más elaborada de lo que es una elipse. Si tenéis el libro delante, que os puede resultar útil, la definición de elipse es el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasan por un foco y son tangentes a la circunferencia focal del otro foco. Para esto tendríamos que explicar lo que es la circunferencia focal. Yo voy a ir poco a poco repasando cosas que sabemos de las elipses, ¿vale? En primer lugar, recordáis que cuando hemos visto... sí, esto era lo que quería ver. Cuando hemos visto las elipses, hemos dicho que todos los puntos de la elipse tienen una cualidad geométrica y es que la suma de la distancia a uno de los focos y la suma a la distancia al otro foco, si las sumamos, dan un valor constante siempre. Siempre dan un valor constante. 3,2 más 6,8 dan 10. Y además en este caso, como os digo, en este caso extremo, se tiene que comprobar que esa suma da el valor del eje mayor, o sea, de 2 veces A. Normalmente, a la distancia de A al centro, es decir, al semieje mayor se le dice que es A. Por lo tanto, la suma de las distancias a los dos focos es constante y además es igual a 2A. Evidentemente, en este caso, fijaros que vemos que ambas tienen la misma distancia y podríamos, por tanto, establecer una relación geométrica entre el semieje menor, entre la distancia al foco y el semieje mayor. Si os dais cuenta, A al cuadrado es igual a F al cuadrado más C al cuadrado. Y recordáis que además, si desde E trazamos un arco con distancia semieje, determinamos el punto de los focos. Esto era simplemente por repasar, esto ya no me hace falta y voy a quitar este valor porque lo único que hace es liarme, ¿vale? Esta es la peculiaridad geométrica. Lo primero que vamos a ver es qué es las circunferencias focales, pero antes quiero explicaros lo que es la circunferencia principal. La circunferencia principal es una circunferencia que tiene centro, el centro de la elipse, y radio, el semieje mayor. Esto es la circunferencia principal. Las circunferencias focales, por su parte, son circunferencias que tienen centro en los focos y radio, como veis, el semieje mayor. Perdonad, el eje mayor, es decir, 2 veces A. Si la distancia de aquí a aquí le llamamos A, la circunferencia focal del foco 2 tiene centro en foco 2 y radio 2A, el eje mayor. Ahí tenemos una circunferencia focal del foco 2. La circunferencia del foco 1 sería esa. Centro en el foco 1 y radio 2A, es decir, el semieje mayor. Dejo viéndose las dos circunferencias focales. La circunferencia principal tiene otra definición geométrica y es importante verla despacio. Pero vamos a ver primero qué es lo que pasa con la elipse, con esa definición de la elipse. Para llegar ahí, lo primero que quiero explicaros es cómo se obtienen las tangentes y las normales a la elipse por cualquier punto. Bueno, pues se hace con mucha facilidad. Fijaros. La recta que une el foco con un punto de la elipse, esta recta, y ahí tenemos otra recta, la que une el otro foco con un punto de la elipse. Esas dos rectas, si obtenemos las bisectrices de esas dos rectas, tenemos por un lado la normal y por el otro lado la tangente, como podéis ver. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente uniendo
el foco 1 con el punto y el foco 2 con la elipse, tengo dos rectas y sus bisectrices, una de ellas es la tangente a la elipse y la otra es la normal. Esto nos permite resolver muchos ejercicios. Si nos dan la definición de la elipse y un punto, aunque no esté dibujado, obtener normal y tangente, como veis, es inmediato. Seguimos avanzando. Nos colocamos en nuestra elipse. Lugar geométrico de los centros de circunferencia que pasan por F y son tangentes a la circunferencia focal del otro foco. Entonces, para estudiar esto, voy a retirar una de las circunferencias. Por ejemplo, esta. Retiro esa y me dedico solo a estudiar mi elipse. Voy a dibujar la circunferencia que pasa por un punto de la elipse, en este caso el punto E, y pasa por el foco, por ejemplo, por el foco 2. Vamos a ver si encuentro en el listado qué circunferencia era esa. Creo que es esa. Ahí la tenemos, ¿veis? Esa es la circunferencia que pasa por el foco 2 y está en el punto. Perdonadme, justo la circunferencia focal a la que se refiere es esta, ¿veis? Esta circunferencia tiene su centro en un punto de la elipse, tiene su extremo en el foco 2 y es tangente a la circunferencia focal del foco 1. Eso es lo que yo os quería indicar. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias, que pasando por uno de los focos son tangentes a la circunferencia focal del otro foco. Y aquí lo podéis ver. La elipse es el lugar geométrico de los centros de circunferencia que pasan por un foco, por F2, y son tangentes a la circunferencia focal del otro foco, de la circunferencia focal del foco 1. ¿Lo veis, no? Comprobado. Si hiciera lo contrario, perdonadme un momento, para que lo podáis ver. Bueno, ahí, por ejemplo, os indico el punto de tangencia para que lo veáis, ¿vale? Lo vais viendo. Solamente lo voy a reproducir la parte superior, ese es el punto de tangencia. ¿Veis? Que siempre se cumple ese requisito. Ahora vamos a ver la otra circunferencia, esta. Para la otra circunferencia focal se cumpliría lo mismo. Os voy a poner este ejemplo. ¿Veis ahí? Fijaros. Lo contrario. ¿Veis cómo en este caso que estoy dibujando las circunferencias que pasan por el foco 1 y son tangentes a la circunferencia focal de F2? Pues pasa lo mismo. Exactamente igual. Como veis, se cumple el mismo requisito, evidentemente. Es una figura simétrica, ¿vale? Lo podemos ver pasando por F1 F2 o viceversa. Comprobado. En este caso voy a volver a en la que estaba, que era S, y voy a poner también el punto de tangencia. Bueno. Vamos a ver si encuentro el punto de tangencia para dejármelo ya situado. Bueno. Ahí lo tengo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y aquí hay una definición clave porque nos va a permitir entender muchos de los ejercicios de la manera en que los vamos a resolver. La circunferencia principal, que es esta que he dibujado en verde, es el lugar geométrico del pie de las perpendiculares trazadas por el foco a las tangentes. Esto, si no lo dibujo, es bastante complicado de seguir, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo dibujo las tangentes,
recordáis cómo se dibujaban las tangentes, ¿vale? Lo dibujáis. Voy a quitar una parte de los dibujos, aunque luego los voy a recuperar, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Esta es la tangente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que me dice que es el lugar geométrico del pie de las perpendiculares trazadas por los focos a las tangentes. Entonces, fijaros lo que voy a dibujaros, porque yo creo que con el dibujo se entiende mucho mejor. Esta y esta. Fijaros. La circunferencia principal, que la tengo dibujada en verde, es el lugar geométrico de los pies. Los pies, fijaros. Los pies de las perpendiculares a las tangentes trazadas por los focos. Creo que así lo veis. ¿Veis cómo la circunferencia principal se va dibujando? Se va dibujando por las tangentes, por el punto de intersección, si lo queréis llamar, entre las tangentes y las perpendiculares trazadas por los focos. A mí me gusta más llamarle intersección más que pie de, ¿vale? Es decir, yo tengo las tangentes a la elipse en todos sus puntos y si trazo la perpendicular a esas tangentes que pasan por los focos, en lugar de intersección me va dibujando la circunferencia principal, ¿vale? Ya os digo que esto viéndolo es mucho más fácil de entender. ¿De acuerdo? Esas dos definiciones son muy importantes porque me van a resultar útiles para resolver determinados ejercicios. Y ahora lo que me resulta importantísimo es que veáis la combinación de ambas definiciones, a qué da lugar de forma geométrica. Y esto yo entiendo que es un poco laberíntico de ver, ¿de acuerdo? Tened un poquito de paciencia para que os lo coloque y me voy a poner aquí. Esto es así. Y esperad un momentito que saque el punto de intersección, que es este. Vamos a ver que saque un trocito importante que tengo por aquí. Este es este segmento y esta intersección. Fijaros qué ocurre si yo combino las dos definiciones. Fijaros, yo tengo la circunferencia principal en verde y tengo la circunferencia focal en violeta. Voy a eliminar la circunferencia focal que en este caso me perturba. Este es el análisis de circunferencia focal de F1 y circunferencia que pasa por un punto de la elipse y pasa por F2, definición geométrica de la elipse. ¿Vale? Pues ya recordábamos que esta circunferencia que pasa por F2 es tangente a la circunferencia focal de F1. Perfecto. Ahí lo tenemos. Pero fijaros la construcción que realiza el resto. Si yo el segmento que va de F1 al punto de la elipse lo continúo, fijaros que coincide, lo veis, con el punto de tangencia de esta circunferencia con la circunferencia focal. Y a su vez, fijaros en la tangente y la perpendicular, como van formando un punto equidistante, ¿lo veis? Es decir, ambas definiciones geométricas me dan lugar a unas relaciones geométricas interesantes. ¿De acuerdo? F1 con un punto de la elipse coincide, fijaros, con el punto de tangencia entre la circunferencia que pasa por F2 y toca la circunferencia focal en F1. Esta peculiaridad me va a permitir resolver muchos ejercicios y es muy importante que la observéis. Y como veis, el punto intermedio además está pasando, está dibujando la circunferencia principal. Circunferencia focal en F1, circunferencia principal
y circunferencia con centro en la elipse y extremo en F2. ¿De acuerdo? Me resulta muy importante que vayáis viendo esta estructura geométrica que forma la circunferencia focal, la circunferencia principal y la circunferencia que pasa por los puntos de la elipse y por el otro de los focos, y a su vez las tangentes y las perpendiculares a las tangentes que pasan por F1 y por F2. Importantísimo esto, ¿vale? Y ya os digo que es simplemente la aplicación de, la otra definición geométrica de la elipse, y 2, la definición de la circunferencia principal. Por favor, no dejéis de revisar este vídeo para que luego, cuando pasemos a hacer ejercicios más complejos, recordéis por qué empleamos ciertas construcciones geométricas.